Buenos días, profesor y compañeros. Con nuestro grupo conformado por Catalina Medina, Edita Paredes y yo, María Sofía Valencia, hablaremos de la aerodinámica de la fonación. ¿Qué es la aerodinámica? Su foco de estudio es la interacción de cuerpos sólidos para obtener una reacción deseable del aire mientras se mueve. En la imagen que podemos ver en nuestra derecha, podemos ver a los hermanos Wright. Tras las exitosas demostraciones de los vuelos propulsados con motor, la teoría aerodinámica se desarrolló rápidamente, principalmente en los laboratorios europeos. La aerodinámica no se limitó solamente al estudio del vuelo de los aviones, sino que se amplió su aplicación a otras disciplinas y áreas como es la fonación. Aerodinámica de la fonación. Esta teoría sostiene que durante la fonación las cuerdas vocales actúan como un transductor que convierte la energía aerodinámica generada en el aparato respiratorio en energía acústica, radiada a la cavidad oral y labios que percibimos como voz. En este marco, la vibración de las cuerdas vocales sería inducida por una combinación complicada de fuerzas aerodinámicas. Entre los principales hitos que dieron paso a la teoría aerodinámica, encontramos en primer lugar a Hipócrates, quien citaba el volumen y la fuerza del aire como fundamental para la producción de la voz en la laringe. También fue quien percibió que las consonantes y vocales estaban formadas de modo diverso. Luego, en 384 y 322 años antes de Cristo, encontramos a Aristóteles, quien comparaba la laringe con una flauta y la tráquea con el cuerpo de este instrumento de viento. Luego, ya en el siglo II, Galeno describió los principales cartílagos y músculos de la laringe, adquiriendo este conocimiento práctico atendiendo a los gladiadores heridos. Luego, ya en 1741, Antoine Ferrain concluye que al interior de la laringe habían formaciones comparables a las cuerdas de un violín, denominándolas cuerdas vocales, que vibraban bajo la acción de la corriente pulmonar, pudiendo producir tanto sonidos graves como agudos. Luego, en 1814, fue Liscovius quien demuestra que el movimiento vibratorio de los pliegues vocales eran horizontales, basándose en que si una cuerda vocal era tocada con un estilete, apenas se modificaba su sonido. Y luego en 1837 fue Müller quien observa por primera vez la acción de la musculatura laringea durante la fonación. Fundamento teórico de la teoría. Ley de la energía de Bernoulli. Daniel Bernoulli, a quien podemos ver en la segunda imagen, fue un matemático, estadístico, físico y médico suizo, que destacó por el principio de Bernoulli. Este principio fue expuesto en su obra llamada Hidrodinámica en 1738 y desarrolló su principio a partir de sus observaciones sobre líquidos, y su ecuación es aplicable solo a fluidos incomprensibles y fluidos comprensibles constantes. Estos estudios fueron ampliando de la fonación, obteniendo tres principios que fundamentan la teoría aerodinámica. El primer principio tiene relación con el aire. El principio dice que el aire fluye desde una zona desde más presión a otra con menos presión. El segundo principio, la presión de un fluido incomprensible, aire, disminuye conforme aumenta la velocidad de sus moléculas. Y el tercer y último principio, la velocidad de las moléculas de un fluido incomprensible confinado a un conducto aumenta en función del estrechamiento del área de la sección de este. Entonces, según la teoría aerodinámica, cuando la presión subglótica es lo suficientemente alta como para vencer la resistencia que ofrecen las cuerdas vocales en abducción, estas se separan y el aire escapará por la glotis hacia la zona supraglótica. Por lo tanto, la velocidad de aire aumenta, lo que da como resultado una disminución de la presión en la propia glotis por el efecto Bernoulli. Acá lo que quiere explicar la imagen es que la voz entonces se define cíclicamente por la producción de sonidos por las cuerdas vocales, por un proceso de conversión de energía aerodinámica, la cual es generada en el tórax
el diafragma y la musculatura abdominal, a una energía acústica originada en la glotis. Las cuerdas vocales se hacen vibrar por la carbonización de aire de los pulmones. El patrón de vibración de las cuerdas está determinado principalmente por la presión ejercida del aire sobre la glotis. Todo esto es sin considerar el rol de la musculatura y el sistema nervioso. Ferrein y aerodinámica de la fonación. Antoine Ferrein es recordado por su trabajo sobre la fisiología de la voz y fue el primero en utilizar el término cordes vocales. Él mantuvo la idea de que los ligamentos de la laringe eran análogos a las cuerdas del violín que vemos aquí. Según Ferrein, el aire que sale de los pulmones y pasa por la glotis actúa como un arquero sobre las fibras tendinosas de sus bordes. También experimentó con muestras anatómicas recolectadas de cadáveres y se basó en la observación y palpación de los movimientos de la laringe durante la fonación. Él utilizó el soplo de aire en la tráquea, mientras mantenía las cuerdas vocales más o menos tensas. Se podía así oír la voz subir o bajar en un tono. De este modo, entonces, Ferrein marcó un hito importante en la teoría aerodinámica de la fonación, reconociendo la acción fundamental de las cuerdas vocales, así como el paso del aire por ellas. Desventajas. La teoría aerodinámica fue la primera en aparecer, por lo que sus postulados sobre la fonación están en su mayoría obsoletos. Según Beljao, Acevedo y Magacir, no reconoce la función muscular ni la importancia de la mucosa. Además, no explica las variaciones combinadas e independientes de frecuencias e intensidad. Se focaliza solamente en el proceso aerodinámico, postulando que el centro generador de la voz es solamente el aparato respiratorio, dejando de lado otros aspectos relevantes. Ventajas. Dio paso a nuevas teorías como por ejemplo la teoría aerodinámica mioelástica de Van der Waals, entre otras, que se fundamenta en la teoría aerodinámica, pero considerando además el comportamiento elástico que ejerce la musculatura laríngea. Se comenzaron también a realizar mediciones a personas evaluando la producción de la voz con la medición aerodinámica, estudiando además las disfunciones que encontraban en sus presiones. En la primera teoría, en considerar el aire como rol fundamental en la activación de la vibración de las cuerdas, generando cambios de presión. Para concluir, podemos decir, como futuras fonoaudiólogas, que entendemos la importancia de conocer las teorías de la fonación. La teoría aerodinámica le da al flujo de aire la importancia necesaria, ya que no estaba muy lejos de la veracidad, puesto que si bien deja de lado la importancia del componente elástico y el control del tono muscular, el flujo respiratorio es fundamental para la producción de la voz, que es resultante de la presión del aire expirado. Los aportes de esta teoría fueron muy relevantes para la teoría actual. Con su base pudieron desarrollar la teoría mioelástica aerodinámica, que es la aceptada en la actualidad y fue descubierta cuando Müller vio por primera vez la acción de la musculatura laríngea en acción durante la fonación. Aquí está la bibliografía de donde nos basamos para realizar esta investigación. Muchas gracias por su atención.